Buenas tardes, soy Luis Francisco Román Aguilar y estamos aquí en Prado del Rey, en el edificio principal de nuestro pueblo, que es el templo, en honor a Nuestra Señora del Carmen, que es la titular de nuestra parroquia, y es del año 1778 y su estilo neoclásico, con arcos de medio punto, y hay también un edificio en nuestro pueblo que es similar, del mismo año de la fundación de nuestra parroquia, que es el antiguo Pósito de Labradores, y la oficina de turismo, que tiene los mismos arcos de medio punto y la misma estructura. Os voy a comentar un poco lo que son, dentro de la imaginería que tenemos dentro de nuestro pueblo, las diferentes hermandades que tenemos en la localidad, un poco de reseña de cada una. Comenzamos el Domingo de Ramos con la Hermandad de Cristo Rey Sontada Triunfal en Jerusalén y María Santísima del Dulce Nombre, como cariñosamente se conoce en muchos sitios como la Borriquita. Luego pasamos al Miércoles Santo, a una de la imagen devocional de nuestro pueblo por antonomasia, que es de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza. Luego pasamos al Jueves Santo, que es uno de los días grandes de la Semana Santa de Prado también, y tenemos las imágenes del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de los Dolores. Aquí nos detenemos un poco, porque la verdad es que la imagen de la Virgen de los Dolores es de lo mejor que tenemos aquí en nuestro pueblo. Luego vamos a de las imágenes y de las hermandades más nuevas, digamos, de nuestro pueblo, que es el Viernes Santo, el Santo Entierro de Cristo Yacente y María Santísima de la Piedad. La hermandad de San Isidro Labrador, aunque no procesiona en Semana Santa, pero sí se celebra o bien el 15 de mayo, que es su día, así que el fin de semana o el fin de semana posterior a su festividad. Tenemos dos imágenes de San Isidro, curiosamente, porque el primero fue donado por la Hermandad Sindical de Labradores en el año 1955, donde las primeras romerías también, y es de escayola, es una imagen muy bonita que actualmente está de restauración en Bonnos con el imaginero Ismael Rodríguez Viciana. Y después tenemos la actual imagen de San Isidro Labrador, que es de madera, que había problemas porque durante el camino, pues claro, al ser de escayola, pues se rompía con mucha facilidad, y encargaron otra imagen de madera para que aguantara más, y esa imagen se bendijo el día de su festividad, el 15 de mayo del año 1986, por lo cual es mucho más actual. Y además que quien conozca o haya venido, si no que venga a conocer la romería de San Isidro de nuestro pueblo, que es una de las mejores de la comarca de la Sierra de Cádiz. Y ya nos vamos pues al colofón de esta parroquia, ¿no?, que es nuestra madre, la Virgen del Carmen, la titular de nuestra parroquia, la patrona, que se le procesa una devoción increíble en nuestro pueblo, que es la Virgen del Carmen, que preside el retablo principal, en el altar mayor, y el patrón, que es San José, ¿vale? Proviene la devoción de Grazalema. En el año 2004 fue el 75 aniversario de la llegada de esta imagen que tenemos aquí. Pero esta imagen no es la única que hemos tenido en nuestro pueblo, pues es la tercera. Se quemaron dos imágenes anteriores a la Virgen, por lo cual esta tercera, que en el 2014 cumplió el 75 aniversario de su llegada al pueblo, pues conserva de la segunda Virgen la corona y el niño, que es de Sebastián Santos, y conservaba una media luna que por diversos motivos pues no se encuentra. Y después la Virgen está de la autoría de Castillo Lastruzzi. No sé si sabemos si es expresamente de Castillo Lastruzzi o de la escuela de Castillo Lastruzzi, pero tiene mucha similitud con algunas imágenes como el Dulce Nombre de Sevilla, la Iniesta de Sevilla. Las imágenes de Castillo Lastruzzi tienen unas facciones muy singulares y se parecen mucho. Entonces pues es nuestra patrona. Y el retablo mayor, ¿vale?, el retablo principal del templo, proviene también de Arco de la Frontera. En el año 1939, pues lo mandaron a desmontar de donde estaba en el convento de la Encarnación de Arco de la Frontera, y una vez que lo desmontaron, pues claro, en el traslado, en el viaje, sufrió percance, se rompieron algunas cosas. De hecho, arriba, donde están situados los cuadros de la Inmaculada y los 5 cuadros que tiene el retablo, pues son posteriores, pero había 4 altos relieves, y en el centro, donde está la Inmaculada, un manifestador, que era muy bonito. Y luego, pues como curiosidad, ¿no?, veis que faltan 2 columnas
al lado de la Inmaculada, que rompen la estética un poco de donde está la Virgen y la Inmaculada. Esas columnas también se perdieron. Está el hueco en la hornacina en el traslado de Arcos hacia el pueblo. Bueno, pues nada, desearos que vengáis aquí a nuestro templo y disfrutéis mucho de nuestro pueblo.